Toda esperanza perdida en este mundo se puede recobrar gracias a que Jesús es nuestra esperanza recobrada. Vamos a comenzar en el estudio de la oportunidad que Dios hoy nos regala de estudiar su palabra. Gracias por estar conmigo a través de este video. Gracias por ser parte de esta familia virtual donde cada día compartimos la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo en este momento y oremos. Querido Dios, gracias Señor por el amor que derramas en nuestros corazones. Queremos colocarnos en tus manos al abrir tu palabra en esta oportunidad. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje a través de algún audio, a través de este video de YouTube. Pero Señor, necesitamos escuchar tu voz una vez más. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en este momento en Primera de Juan capítulo 4, el versículo número 7, que dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios nos da antes de que nosotros pidamos. Eso lo vemos muy claro en la palabra de Dios. El Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios hoy? ¿Quieres que Dios te dé algo en especial? ¿Qué es eso que deseas tanto? ¿Qué es eso que le pides a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente? Déjame decirte que Dios nos da antes que pidamos. Así sucede de la misma manera con el único e inigualable amor que Dios derrama en nuestra vida. Si tienes algo para pedirle a Dios, pídele amor. Pídele su amor, porque el amor de Dios es más que suficiente. Tú necesitas el amor de Dios, pero también necesitas el perdón de Dios. Y aquí se unen dos palabras, el amor y el perdón. Y vamos a convertir estas dos palabras en una frase, que es la siguiente: amor perdonador. La Biblia nos cuenta una historia que se encuentra en Mateo capítulo 18 del versículo 23 al 35. En Mateo 18, la historia que se narra es la historia de un rey que había perdonado una deuda muy grande a un hombre que le debía dinero. La deuda que este hombre tenía exactamente era de 10,000 talentos. Pero ocurre algo interesante. El hombre no tenía para pagar este dinero y no podía porque precisamente, lo dice la palabra de Dios, era un hombre que ni aún juntando todo lo que tenía, ni aún vendiendo todo lo que tenía a su nombre, podía pagar esta deuda. Así que el rey, movido a compasión, decidió perdonar la deuda de este hombre. Escucha bien, 10,000 talentos. Ahora, hay algo importante que tenemos que notar en esta historia, y es la magnitud o el costo tan elevado que tenía este hombre por pagar. Y eran 10,000 talentos. Para que te hagas una idea, un talento equivalía a 6,000 denarios. Si este hombre trabajaba durante un año, aproximadamente 300 días, sacando los días de descanso y demás, observamos que en 300 días o en un año, él lograría pagar exactamente en un año solamente un talento. Para pagar un talento, él necesitaba trabajar durante 6,000 días. Esto quiere decir que en esos 6,000 días, él estaría pagando un talento en 20 años. O sea, pagaba un talento cada 20 años, trabajando 300 días al año. Pero él debía 10,000 talentos. O sea, él tendría que trabajar, haciendo el resultado matemático rápidamente, él tendría que trabajar 200,000 años para pagar la deuda de 10,000 talentos. Te pregunto a ti, ¿es posible eso? Claro que no.
una deuda que no podía pagar, ni aún trabajando para pagarla. Pero saben, la misericordia de Dios es así. Nosotros tenemos una gran deuda, porque el pecado que llevamos dentro, esa deuda debemos pagarla nosotros, una deuda que ninguno de nosotros podría pagar, pero Cristo pagó nuestra deuda. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo pagó la deuda del pecado que tú tienes. Pero más tarde en la historia observamos tristemente la actitud de un hombre que, aunque se le había perdonado su deuda, 10,000 talentos, él no pudo perdonar a otra persona que le debía solamente 100 denarios. Es decir, una deuda mucho menor de lo que él tenía que pagar. Así nos pasa. La misericordia de Dios nos alcanza, pero muchas veces no nos alcanza esa misericordia que Dios ha tenido por nosotros. No nos alcanza ese perdón que Dios ha tenido por ti y por mí para perdonar entonces a los demás. El que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. La Biblia lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo número 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, hay un gran llamado aquí, en este tema de esta oportunidad. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese amor que emana del cielo puede ser una realidad en tu vida y en mi vida. Si Dios nos ha amado tanto, ¿por qué no amamos a los demás? ¿Por qué vivir en medio de rencillas? ¿Por qué vivir en medio de peleas? ¿Por qué no amar a nuestro prójimo cuando Dios nos ha amado en abundancia? Nos ha amado tanto y lo suficiente como para que nosotros por lo menos amemos a otros. La Biblia nos dice un mensaje poderoso en el versículo número 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo verdadero don de amor proviene de Dios. Si en tu corazón no está Dios, no podrás amar a los demás. Y la invitación de hoy, de parte de Dios para cada uno de nosotros, es que podamos recibir su amor en nuestra vida. Si recibes el amor de Dios, podrás amar a otros. No será difícil amar a tus enemigos. No será difícil amar a aquel que te cae mal cuando tienes el amor de Dios en tu vida. Ponte a reflexionar. Piensa en lo que Dios te ha perdonado a ti y en el hecho que fuiste perdonado gratuitamente por Jesús. ¿Qué debería decirte esto acerca de perdonar a otros? No debería haber ninguna excusa para perdonar a otros, pues Cristo Jesús nos ha perdonado a nosotros. ¿Quieres tú aceptar esta invitación en el nombre de Cristo en esta oportunidad? Yo te invito en el nombre de Jesús que puedas tomar tu decisión y puedas decirle hoy a Dios aquí en los comentarios o allí en voz audible, puedas decirle, Señor, yo hoy acepto tu amor perdonador y me comprometo contigo también a perdonar a otros. Vamos a orar. Querido Dios, pedimos perdón, Señor, si no hemos perdonado a otros. Y te damos gracias porque tu perdón nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Queremos rogarte, Señor, para que podamos amarte a ti y podamos amar a los demás. Que haya una fórmula coherente entre lo que es amarte a ti y lo que es amar también, Señor, a los demás. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados y gracias por la misericordia que derramas en nuestra vida. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir conmigo del estudio de la palabra de Dios en este día y te espero en una próxima oportunidad para seguir compartiendo el mensaje de Cristo Jesús. Bendiciones.